este tema. ¿Qué dice allí? Un extraño modelo de familia. ¿Otra vez? Un extraño modelo de familia. Ok, las mujeres que tienen voz bien fuerte, díganlo pero fuerte. 1, 2 y 3. Un extraño modelo de familia. Eso me gusta, así como dice la hermana Erika con toda, ¿no? Un extraño modelo de familia. Vamos a hablar de eso. En esta hora Dios ha puesto la necesidad de hablar sobre esto. Y me llamó mucho la atención una serie de escrituras que vamos a leer. No necesariamente vamos a entrar en disertación o explicación específica de cada una de esas escrituras, solamente quiero tomar un principio allí. Y aquí en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice algo muy importante. Dice que las cosas que se escribieron antes, diga, todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Diga, todas. Cuando dice todas es todas. Y me llama a mí la atención que dice las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Diga, para nuestra enseñanza se escribieron. Ok. Y luego dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Lo que quiero hoy enfocarme es precisamente en esta expresión que todas las cosas que están escritas en la palabra, todas han sido escritas con un propósito, y es el de darnos una enseñanza. ¿Cuántos necesitan una enseñanza de parte de Dios? Ahora, cuando dice todas, eso incluye todo, inclusive lo que vamos a leer ahora. Quiero que leamos unos versículos. Estamos apenas entrando, vaya por favor a Proverbios, en el capítulo 6, en el versículo 6. Proverbios, en el capítulo número 6 y en el versículo número 6. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Ok, mientras usted llega allá, Proverbios, capítulo 6, versículo número 6, quiero que le preste mucha atención allí a lo que habla allí. Me llama a mí la atención, y por eso incluso hoy hablaremos de esto, de un extraño modelo de familia. Proverbios capítulo 6, versículo 6. ¿Qué dice? Lean conmigo. Vea a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ahora quiero que mire al que está a su lado y dígale, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Gloria a Dios. La Biblia dice que todas las cosas, no vamos a hablar de la pereza, pero sí las cosas, dice, todas las cosas que están escritas fueron escritas para nuestra enseñanza. Pero a mí me llama la atención que Dios nos pone como ejemplo nada más y nada menos que a un insecto, una hormiguita. ¿Una qué? Hormiga. Una hormiga. Allí dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, solo vamos a tomar 2 escrituras, habrían muchísimas más, pero ahora quiero que se ubique en Mateo capítulo 10, en el versículo número 6, y usted ahí encontrará algo interesante, incluso en el mismo versículo, aunque uno de los que aparece allí hoy lo tomaremos como ejemplo desde el punto de vista positivo. En Mateo capítulo número 10, versículo número 6, si está allí, diga amén. Amén. Mire qué interesante, versículo 16 del capítulo 10, dice así, lean conmigo. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Diga, ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ok, diga, prudentes como serpientes, sencillos como palomas, laboriosos como hormigas. Ok, entonces, ¿qué encuentra usted en común en estos versículos que leímos? Solo en este par de versículos que leímos. ¿Qué le llama la atención allí? Que Dios nos deja una enseñanza a través de qué, o a través de quiénes. Dígalo más fuerte, ¿a través de quiénes? A través de los animales. Y es interesante la forma como plantea la enseñanza. Dice claramente, ve a la hormiga, oh perezoso,
mira sus caminos y sé sabio. Luego acá dice que seamos prudentes como quienes, como las serpientes, y sencillos como quienes, como las palomas. Y si nos fuéramos nosotros a tomar simplemente estos tres principios fundamentales, entonces nosotros pudiéramos decir que en un hogar, en una familia, sí que hace falta la laboriosidad, sí que hace falta la sencillez, sí que hace falta la sabiduría y sí que hace falta la prudencia. A veces la mayoría de problemas son por falta de prudencia. Diga al que es su lado, hay que ser prudentes. La falta de prudencia al hablar lleva a los matrimonios a tremendas peleas, tremendos conflictos por falta de ¿qué? Prudencia. Así que hay que aprender ¿de quién? De la serpiente. Ahora, la sencillez también hace falta, la humildad también hace falta. Muchos problemas familiares están cada vez empeorando por falta de humildad, por falta de sencillez. Dicen los expertos que la paloma es de los únicos animales o de los pocos animales que no tienen hiel. Es decir, eso que hace que cuando se mezcla con el resto de la carne se vuelva totalmente amargo y no se pueda comer. Lo que quiere decir es que Dios quiere a través de las palomas enseñarnos que nosotros seamos libres de toda amargura. Diga, libres de toda amargura. Y el problema es que en los matrimonios, en los hogares, en las familias, la falta de prudencia, la falta de sencillez, la falta de laboriosidad y la falta en este caso de libertad de la amargura ha llevado a muchos problemas serios en los matrimonios. Ahora, solamente estoy entrando para que usted comprenda por qué tomé como ejemplo a quienes voy a tomar. Vaya por favor a Génesis capítulo 7 y ahí usted va a encontrar algo que todavía me llamó mucho más la atención. En Génesis capítulo 7, en el versículo número 16, usted lo va a leer ahí en Reina Valera, pero yo se lo voy a ir leyendo en la traducción del lenguaje actual. El mismo versículo de Génesis 7, 16, dice algo así bien impresionante. Dice, miren lo que dice, allá dice vinieron, obviamente está refiriéndose a el arca, diga, el arca. Pero me gusta como lo dice en esta versión. En esta versión dice, vinieron a la casa flotante y fueron llegando en parejas toda clase de animales domésticos y salvajes. Diga, domésticos y salvajes. Dice toda clase de aves y de reptiles, es decir, un macho y una hembra, todos entraron en la casa flotante, en este caso que es el arca, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. Y una vez que todos estuvieron adentro, dice, se cerró la puerta del arca. ¿Qué es lo que quiero destacar ahora? Quiero destacar que si usted le presta mucha atención a lo que acabo de leer, los animales no fueron empujados por Noé y por la familia, como pintan en las películas. En las películas usted mira a Noé arreando los animalitos, los muchachos arreándolos. No, ahí dice que cada uno de ellos llegaron. ¿Por qué? Porque había una voz sobrenatural de Dios que les daba la ordenanza de ir hacia ese lugar. Tal como pasó con la pesca milagrosa, Dios da una palabra, los peces se amontonan en un lado y sale una tremenda pesca milagrosa. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que realmente en la época antediluviana los animales fueron más inteligentes que los hombres. Los animales, al parecer, lo que usted puede notar ahí es que fueron los animales mucho más obedientes que los mismos hombres. ¿Cuántos hombres entraron? Según la Biblia, 8 personas. 8 personas. ¿Cuántos animales entraron? Dice que de todos los reptiles, de aves, de todos los animales, entraron de 2 en 2. Y de limpios entraron otros más porque tenían que ser sacrificados al final como una señal de adoración y de holocausto y de acción de gracias. Pero estamos aprendiendo aquí de los animales. Diga, de los animales. Ahora, usted ahora va a entender por qué el tema es un extraño modelo de familia. Y el último, obviamente no lo vamos a leer porque son muchos versículos, pero está en Números capítulo 22, versículos 21 al 33. Para los que apuntan, para los que anotan, Números 22, 21 al 33.
Mira algo interesante. El número 22, 21 al 33, se habla de un extraño y loco profeta llamado Balaam. Diga, Balaam. Y ese profeta iba encaminado a maldecir al pueblo de Dios. Y usted y yo sabemos que nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. El pueblo de Dios no puede ser maldecido por cualquiera, porque lo que Dios ha bendecido, el diablo no puede maldecir. Y aquí vemos cómo Balaam iba subido en su asna, dice que enalbardó su asna, diga, un asna. Otra vez un animal de por medio. Y esa asna, dice la Biblia, que fue al camino, y el ángel de Jehová, él vino para oponerse a este mal que él quería hacer, para maldecir al pueblo de Dios, este extraño y loco profeta. Y ahí empezaron a suceder varias cosas. Número uno, un profeta era un vidente, diga, vidente. Se supone que el profeta debía tener visión, diga, visión sobrenatural. Pero resulta que el profeta estaba más ciego que la misma asna. Era el asna la que veía al ángel, y el profeta no veía nada sobrenatural allí. La Biblia dice que en varias ocasiones el asna se puso allí, se inclinó, se echó debajo de él para no pasar, porque delante había un ángel que estaba allí impidiendo el paso del profeta llamado Balaam. Lo primero es que el asna tenía más visión. Lo segundo es que el asna era aparentemente mucho más reverente ante el ángel de Jehová. El profeta estaba peleando, incluso llegó al punto de golpear y azotar al asna con tal de hacer que se levante y a la fuerza vaya para donde él quería. Pero ¿qué sucede? Este profeta era un profeta sin visión, sin razonamiento, sin reverencia, pero el asna parecía que tenía más visión, más razonamiento y más reverencia. Incluso dice la Biblia que el asna comenzó a hablar con el profeta. ¿Qué hizo? Hablar con el profeta. ¿Qué haría usted si le habla a un asna? ¿Cuántos tienen mascota aquí? ¿Qué haría usted si le habla a su perro o su gato? ¿Qué haría usted? ¿Qué es lo mínimo que usted haría? Yo lo sé. Pues sí, claro. ¿Saldría corriendo? ¿Se asustaría? Es lógico. Pero ¿qué sucede con este loco profeta? Se puso a pelear con el asna. Uno no sabe cuál era más asna de los dos, porque realmente el día que un hombre se ponga a pelear con un asna que le habla, ese hombre tiene que estar más loco todavía, porque para ponerse a pelear con un asna es increíble. Pues ¿qué sucedió acá? Este personaje tuvo una tremenda lección a través de un asna. La hormiga, lección de laboriosidad. La paloma, la serpiente, los animales que entraron al arca. Ahora un asna, lecciones para el ser humano. Y hoy vamos a aprender una lección. Hoy vamos a aprender una lección bien importante a través de otros animales, y que tienen que ver exclusivamente con la familia. Dice la Biblia que ya Dios nos puede enseñar por medio de la hormiga, de la serpiente, de la paloma, hasta del asna, de los animales. Es decir, si yo tengo que sacar todos los textos en la Biblia donde hay tantas enseñanzas, de los conejos, de las langostas, aún de la misma araña, usted puede aprender según la Biblia. Cuánto más ahora de lo que vamos a aprender, porque tiene que ver con un extraño modelo de familia. Diga, un extraño modelo de familia. Cuando hablo de modelo, quiero decir algo digno de imitar. Diga, digno de imitar. Algo que usted y yo debemos seguir, un extraño modelo de familia. En el reino animal hay uno que, ahí en uno de los textos que leímos, en el Evangelio de Mateo, lo encontramos, claro, está allí representando en un sentido negativo, pero ahora lo vamos a ver desde una perspectiva positiva, y me estoy refiriendo al lobo. Diga, los lobos. Estaba investigando un poco y a mí siempre me ha llamado la atención, y como he tomado para mi vida ese texto que dice que de todas las cosas, de todo, nosotros podemos aprender. También nosotros cuando hablamos de familia
tenemos que ver en la Biblia que en el reino animal existe una familia singular, una familia especial. He mirado de todos los tipos de animales, pero me llama la atención particularmente algunos aspectos de la familia de los lobos. ¿Algunos han visto un lobo en la vida real? ¿Nadie? ¿Han visto en documentales o en fotografías algún lobo? Ok, si lo han visto, son animales que comúnmente son tenidos como fieras salvajes, ¿cierto? Lo primero es que se han creado hasta leyendas del hombre lobo y todo eso, porque se los mira como monstruos, como animales totalmente perversos. Sin embargo, los lobos tienen unas particularidades, y aunque son una de las fieras salvajes más temidas en el mundo, vemos que la familia del lobo, según los expertos, esta familia es considerada entre el reino animal, entre los animales, la familia de los lobos es considerada un ejemplo de familia. Diga, un modelo de familia. ¿De qué estamos hablando esta noche? ¿Cómo era el lema de esta noche? Ministrando la familia. Ese era el título, ministrando la familia. Ahora estamos hablando de un modelo extraño de familia. Ahora, ¿alguna vez usted ha tenido la experiencia, por ejemplo, de aprender una gran lección a través de una experiencia con algún tipo de animales? Yo he tenido muchas experiencias con los animales y he aprendido grandes lecciones. Por ejemplo, que usted no se le puede confiar a un pitbull, porque es un problema serio cuando el pitbull agarra. Y los que lo hemos vivido en carne propia sabemos que eso es terrible. Los caballos, etcétera. Pero lo que yo quiero ahora observar en esta noche es que entre las familias de los animales, el modelo ideal de familia en comparación con otras familias de animales, en especial de animales salvajes, las familias del lobo tienen unas características únicas. Diga, características únicas. Diga, características únicas. Y mire esto, que en honor a la verdad, esas características, lamentablemente, y esto tengo que decirlo con todo dolor y con toda la sinceridad del caso, y es que aunque esas características únicas y singulares que uno encuentra en la familia de los lobos, lamentablemente a ellos los caracterizan, pero entre los seres humanos y entre la familia de los seres humanos, estas características no existen. Muchas familias han perdido las características que vamos a mirar ahora. Escuche esto. En la naturaleza, los lobos tienen las siguientes particularidades. Es decir, a diferencia de otros animales, en especial salvajes, número uno, los lobos son catalogados como unos de los padres más responsables y cariñosos. ¿Qué dije? ¿Sí me está escuchando? ¿Dónde están los padres de familia, los varones que digan amén? Hey. Según los expertos, según lo que yo he podido investigar y estar atento, uno de los primeros regalos que me hizo mi padre cuando era niño es un libro grande que se llama Historia Natural. Me encanta y fui apasionado específicamente por leer todo lo que tiene que ver con estos animales. Y me llamó mucho la atención que entre todos los animales salvajes son los lobos como padres, los padres más responsables y más cariñosos del reino animal. Pero lamentablemente hoy en día está abundando de padres totalmente, dice la Biblia, sin amor natural, sin afecto natural. ¿Cuál es el afecto natural? El afecto natural es el afecto que normalmente se debe sentir. Por ejemplo, el afecto natural es que una mamá lógicamente debe amar a sus hijos. Eso es lo normal. Una mamá o un papá debe sentir afecto por sus hijos. Pero ¿cuál es el problema? El problema aquí es que lamentablemente muchas familias humanas no tienen este tipo de, y escuche bien esto, de características fundamentales. Número uno, diga padres responsables y cariñosos. Número dos, otra de las características únicas que tienen los lobos, si usted está tomando nota, escuche esto, es que son esposos fieles.
¿Cómo dije? Esposos fieles. Esposos fieles. Pero entre los seres humanos eso se escasea, y sobre todo entre los mundanos. Pero lo peor de todo, entre los que se llaman cristianos y son peor que los incrédulos. Escuche esto: los esposos fieles, ¿por qué? Porque está demostrado que los lobos tienen esta característica, y es la característica de hacer pareja una vez para toda la vida. Es decir, ellos hacen pareja de por vida. Cuando una pareja lobuna hace pareja, la hace para toda la vida. Procrean, según los expertos, únicamente con su pareja, a no ser que ella muera naturalmente o la maten en el proceso. Aún así, cuando una parejita miré por ahí un documental impactante de una pareja de lobos, donde cuando le mataron a la hembra alfa, al macho alfa, él hizo un duelo, cosa que hoy en día entre los seres humanos escasea. Hay algunos que están esperando que la esposa se muera. Hay algunos que están orando para eso, que no pase eso, como lo decía el hermano la otra vez predicando. Pero lastimosamente hoy en día mucha gente no entiende que Dios ha dejado hasta los animales para darnos enseñanzas. ¿Cuántos quieren recibir las enseñanzas de parte de Dios esta noche? Ellos hacen un duelo y tardan en conseguir una nueva pareja. Hoy en día uno mira cómo enviudó ahora y a los 6 meses ya está en boda otra vez. Y uno dice, pero si a qué hora duró 22 años de casado y ya 6 meses yo lo vi. Entonces uno dice, increíble, en 6 meses se olvidó de 22 o 30 años de casados. Ahora bien, número 3, estamos apenas empezando con esto. Los machos lobo, y esto usted lo va a aplicar y lo va a ver lastimosamente entre los seres humanos, se está perdiendo. Lo importante es que eso no esté sucediendo dentro de los hogares cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los machos lobo son verdaderos caballeros. ¿Qué dije? Verdaderos caballeros. ¿Cuántos caballeros hay aquí? Amén. Amén. ¿Cuántas damas hay aquí? Amén. Amén. Vamos a ver qué es un caballero, qué es una dama entonces. Los lobos son verdaderos caballeros. ¿Sabe por qué? Porque por regla general, yo he seguido por años esto, leído de esto, y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Y he visto todos los documentales que salgan sobre el lobo, me llaman la atención. Pero escuche esto: por regla general, los lobos, escuche bien, el macho alfa en particular, que es el más fuerte, nunca agrede a su hembra alfa. Nunca la agrede físicamente. Incluso en lo que tiene que ver con los clanes de estos animales, ellos se abstienen de mostrar autoridad con las otras hembras de la manada. Es decir, dejan que sea la hembra alfa la que tome autoridad sobre las hembras, pero nunca el lobo alfa agrediendo a una hembra, y mucho menos a su hembra alfa. Lamentablemente hoy en día estamos viendo que aún dentro de los hogares cristianos se quiere meter el maltrato dentro de los matrimonios. Y eso no se puede tolerar. Digan, no se puede tolerar. Las mujeres que son maltratadas, que son golpeadas, y los hombres también, porque hoy en día no solo son las mujeres, también a los hombres les dan sus coscorrones. Y no se puede permitir el maltrato ni para el uno ni para el otro. Yo no sé si está de acuerdo, pero en la iglesia del Señor no se puede permitir el maltrato ni para el varón, ni para la mujer, y tampoco para los muchachos de la familia. Escuche esto, escuche bien. Estamos viendo solamente unos ejemplos prácticos. Punto 4. Los lobos, hablando del nivel familiar, como hermanos, son responsables. Tanto que las lobas mayores hacen el papel de niñeras de los más pequeñitos.
Y cuando sus hermanos mayores juntamente con su padre salen a cazar para traer luego el alimento a la guarida donde están la madre, las hermanas mayores con sus hermanitos, entonces a mí me llama la atención que esto es tan interesante porque hay una relación saludable aún entre hermanos, y eso que son animales y salvajes, ni siquiera son domésticos. La pregunta es, ¿dónde o quién fue el que diseñó ese modelo de familia? Aún dentro de los reinos animales. Diga, Dios es el diseñador. Dios les ha puesto un instinto que los lleva a ellos a actuar y a proceder de una manera ejemplar. Ahora bien, escuche esto. Hoy por hoy, lamentablemente, muchos hogares llamados, obviamente, si esto está pasando en un hogar, difícilmente se le podría llamar un hogar verdaderamente cristiano. Muchos hogares, yo les preguntaba al principio, ¿cuántos quieren la unción? Y todos decimos, amén. Amén. ¿Cuántos queremos la gloria de Dios en la casa? Amén. Y obviamente decimos, amén. Cuando uno dice, ¿cuántos quieren la bendición de Dios para los hijos, para el hogar, para el matrimonio? Sería un loco el que diga que no lo quiere. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchos están haciendo todo lo contrario. Y están provocando ira de Dios para sus propios hogares. Vemos, por ejemplo, cómo hoy en día muchos hogares llamados cristianos no gozan de la unción en su familia. No han experimentado cosas sobrenaturales dentro del hogar. Se ha perdido el mover del Espíritu Santo aún dentro de las casas, aún dentro de los mismos matrimonios. Muchos hogares no disfrutan porque no han aprendido a poner en práctica los principios básicos naturales que provocan que la unción pueda reposar. Diga, la unción de Dios no reposa en cualquier familia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Diga, la unción es santa. ¿Eso qué quiere decir? Que la unción de Dios no va a reposar en una casa donde albergan la inmundicia. No puede bajar la gloria de Dios cuando en la casa se están violando los principios máximos. Por eso estamos hablando de qué tema? Un extraño modelo de familia. De un extraño modelo de familia. Estamos aprendiendo aún de los animales. Y mire esto. Yo quiero que usted reflexione, querido padre, querido esposo, querida esposa que está aquí, querido hijo, porque a mí me impacta. Yo estaba encontrando gente en estos días, por ahí me encontré en estos días una joven, y lo digo con toda la delicadeza, pero para que usted lo reflexione. Una joven que cuando su padre estaba vivo no lo valoraba, lo hacía llorar, lo hacía sufrir demasiado. Y ahora que su padre no está, ella se lamenta. Y escuchaba cómo ahora que ya tiene un niño, ahora ella siente, ella entiende qué es lo que el papá sentía como papá. Porque muchos hijos, lamentablemente hoy, y muchas familias y muchos esposos están violando los principios. Y escuche, estoy hablando de los principios del instinto de unos animales, pero el punto aquí es que usted y yo somos mucho más que los animales. Somos hijos de Dios y debemos portarnos como tal. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? Si usted y yo somos hijos de Dios, debemos portarnos de tal manera. Y mire esto, muchos no han aprendido a poner en práctica los principios básicos naturales para que la unción pueda reposar en las casas. Vivimos en una época donde hay escasez de padres, hay escasez de esposos, hermanos o miembros de la familia que sean proveedores como Dios quiere. Diga, proveedores. Y cuando hablo de proveedores no hablo solo de finanzas, sino también de cariño, de fidelidad, de responsabilidad, de respeto. Muchos hijos, muchas esposas, muchos esposos se lamentan. ¿Por qué? Porque tienen un esposo que provee finanzas, pero no provee amor, no provee cariño, no provee responsabilidad, no hay respeto.
Se ha perdido el respeto en muchas familias. Increíble que esto pase dentro de los hogares cristianos. Pero yo a mí aspiro en esta noche que entre los hogares de los que me están escuchando esta noche, la bendición de Dios pueda reposar. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios repose en su casa? Usted va a aprender el principio para que la gloria de Dios repose sobre su casa. Ahora bien, la Biblia dice claramente en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, dice que el que no provee para los suyos o para su casa, para su familia, dice, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. ¿Por qué? Porque muchos hoy, un incrédulo lo hace por ignorancia, pero un creyente que esté teniendo una vida desagradable como esposa, como esposo, como miembro de una familia, es porque está yendo por encima del consejo de la palabra de nuestro Dios. Diga, la palabra de Dios, tiene consejo para todos. Muchos erróneamente consideran que la unción en la familia, y escúcheme bien, queridos padres, queridos hermanos, todos los que están aquí esta noche, muchos consideran erróneamente, y no quiero ser malentendido, por eso quiero que me presten mucha atención a lo que voy a decir. Claro que sí es necesario, pero muchos consideran erróneamente que la unción, la presencia de Dios, la bendición de Dios va a reposar en su matrimonio, en su hogar, en su casa, solamente asistiendo a uno que otro culto. Amén. Viniendo a hacer una que otra palma aquí a la iglesia. Amén, amén. Viniendo a decir uno que otro aleluya de vez en cuando, y eso que cuando lo dice, porque hay algunos que ni siquiera saben a qué vienen a la iglesia. Amén. A este lugar se viene a adorar y a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, digan, pero hay muchos que lamentablemente no entienden o no quieren entender, o se quieren hacer los que no entienden, que solamente haciendo palmas, solamente cantando coros y solamente yendo a uno que otro culto y nada más, usted no está cumpliendo lo que Dios realmente quiere con eso. Cuando usted, escuche bien, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que hay muchos. Espero que aquí en la iglesia séptima no. Digan que está a su lado. Espero que aquí en la séptima no. Pero hay muchos, escúcheme bien, hay muchos que son ángeles en la iglesia y demonios en la casa. ¿Qué dije? Y no estoy hablando de ángeles y demonios, ese es otro tema, eso otro día lo tratamos. Estamos hablando de que hay gente que acá en la iglesia aparentan ser ángeles. Wow, espirituales, que tratan bien a la esposa, que tratan bien al esposo, pero son como demonios en su propia casa. Dígale que está a su lado. Si es su esposo, mucho más, dígale, cuidado con eso. Cuidado con eso. Entre los miembros, escuche esto, y voy solamente a hacer unos comparativos acá. Entre los miembros de la familia de los lobos, entre ellos dejan a un lado el tiempo de la cacería, el tiempo de atrapar presas, para disfrutar en algunos momentos, para hacer cariños entre ellos. Son cariñosos, son juguetones y se ponen a jugar, son cariñosos. Pero ¿qué sucede hoy lamentablemente con la familia humana? Y lo que es peor, con la familia llamada cristiana, es que hay muchos que son cariñosos con todos, pero son amargados con los de la propia casa. ¿Usted le ha pasado o ha visto algo así? Amén. Hay gente que uno dice, pero yo no entiendo cómo es él, porque él es tan cariñoso con todos los demás y en la casa conmigo es tan indiferente. ¿Por qué mi esposa o mi esposo es tan alegre con los demás, pero conmigo se porta tan amargado, tan amargada? Usted sabía que vino esta noche a un culto para la familia. ¿A qué vino usted? A un culto para la familia. Y usted está escuchando una palabra de parte de Dios que es confrontativa, claro que sí, pero Dios no necesariamente nos dice lo que queremos oír, sino lo que necesitamos oír. Yo de mi parte quiero recibir la palabra de Dios esta noche.
El punto clave, querido hermano, aquí es que nosotros debemos entender que entre los miembros de la familia de los lobos, y alguien dice, pero son una bestia salvaje, pero escuche, ellos son expresivos entre sí. Aunque no tienen el vocabulario y el lenguaje que los seres humanos tenemos, pero estamos viviendo el terrible fenómeno en muchas familias humanas que son expresivos con todos, pero en casa ni una sola palabra de ternura. Se ha perdido el amor, el afecto, la manera de expresar. Hay gente que dice, no, ella ya sabe que la quiero. Pero los seres humanos necesitamos, dicen los psicólogos que se necesitan, escuchen, los psicólogos dicen que se requiere como mínimo 17 abrazos diarios para tener un buen estado emocional. Y hay gente que le anda dando abrazos a todo el mundo y ellos están bien emocionalmente, y a la esposa que tiene en casa ni siquiera le pone la mano encima del hombro. Quiere decir que los principios no están claros en esa persona. Si los tiene claros, no los está cumpliendo y se está convirtiendo en un necio, en un terco y en un desobediente delante de Dios. Escúchenme bien, estamos viviendo en el tiempo donde las familias de los lobos son responsables entre ellos. Pero aquí viene un terrible fenómeno, y es que muchos hoy proveen para todos, menos para los de su propia casa. Amén. Estamos viviendo en el tiempo donde algunas personas, cuando otros están enfermos, cuando otros están mal, cuando otros tienen problemas, ellos se definen por hacer algo, y está bien, hágalo, ayude. Pero cuando los de su propia casa necesitan de usted, ¿dónde está usted? Muchos hijos, muchas esposas, muchos esposos están heridos porque usted es de ese tipo de personas. Muchos son expresivos, son elocuentes, son cariñosos, son agradecidos con los demás, menos con los de su propia casa. Yo sé que cuando me quedan mirando así todos serios es porque Dios les está hablando. Dígale que estás hablando, Dios te está hablando, no te hagas. Y escuche, necesitamos como iglesia del Señor entender que en la familia lobunas o de los lobos ellos son fieles, pero muchos son infieles a su propia familia. En la familia de los lobos, los machos no agreden a las hembras. Pero dicho sea de paso, las hembras tampoco se le prestan al macho alfa. Y hoy en día estamos viendo la otra cara de la moneda. Ni el hombre ni la mujer, aquí no somos ni machistas ni feministas, somos cristianos, somos hijos de Dios. Aquí nosotros entendemos que a los varones se los respeta. ¿Cuántos varones dicen amén? Amén. Pero a las mujeres también. Amén. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Amén. Levante su mano y digan amén. Amén. Necesitamos, queridos siervos de Dios, entender que como hijos de Dios nosotros debemos vivir un evangelio tan práctico que, aunque estamos hablando de lo sobrenatural y de los ataques invisibles y de los ángeles y demonios y de todo eso, y hemos hablado de otros niveles de enseñanza, pero también debemos entender que el evangelio se vive en casa. Sea un cristiano en la iglesia y sea un cristiano en la casa. No sea un cristiano en la iglesia y un diablo en la casa, sino un hijo de Dios en todo lugar. Alguien aplauda la presencia del Señor. Vale la pena que las familias de hoy sean guiadas por la unción del Espíritu Santo. Amén. Y la unción de Dios no va a reposar en ninguna casa donde hay agresiones, donde hay irrespeto, donde hay grosería, donde hay vulgaridad, donde hay malas palabras. Ya hemos hablado de puertas abiertas a los demonios, de entes espirituales a través de la televisión, todo eso. Pero a veces ni siquiera necesitas tener internet para que la unción se vaya. Ni siquiera necesitas tener TV cable y nada de eso. Simplemente necesitas no vivir como un verdadero cristiano, como un verdadero esposo, como una verdadera esposa, para que la unción se vaya.
Y mucha gente dice, yo no sé por qué Dios no cambia a mi esposo, Dios no cambia a mi esposa. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en dos niveles. La Biblia dice en el Salmo 14, en Proverbios 14, dice claramente que la mujer sabia edifica su casa. Muchas mujeres no están actuando con sabiduría. Pero también el Señor Jesús dijo que el varón prudente, el varón sabio edifica su casa sobre la roca. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces la gente, los hogares de hoy están llegando a tremendos problemas que necesitarían ponerse por un momento a reflexionar en los consejos que Dios da, como por ejemplo el que leíamos al principio, mirar aún a los animales y aprender de ellos. Y escuche bien, para que en una familia repose la unción, se necesitan valores y se necesitan fundamentos que estén conectados al creador de la familia, que es nuestro Dios. Si aplicamos esos principios, entonces la bendición de Dios va a llegar y va a reposar a una casa. Pero que no le pase lo de mucha gente que a veces, hermano, lo peor que le puede pasar a un pastor, escúchenme bien, lo peor que le puede pasar a un predicador, lo peor que le puede pasar a un ministro de alabanza, cantante, predicador, lo que quiera usted, lo peor que le puede pasar es que esté predicando, que la esposa esté ahí atrás o a un lado o ahí al frente, y la persona que menos le crea sea la esposa. Amén. Yo solamente les cuento algo que me impactó, y es que en una ocasión un predicador reconocido incluso fue a predicar a cierto lugar sobre familia, sobre matrimonio, y wow, la enseñanza del hombre era impactante, era impresionante, todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo, qué impresionante, claro, estaba hablando la palabra de Dios. Pero ¿qué sucedía? Que este hombre tenía a su esposa ya a lo último, y todo el mundo decía amén, así es, y él estaba hablando del hogar, porque hay gente que aparte de todo son atrevidos y predican de lo que no están viviendo, de lo que no están haciendo. Hermanos, no se atrevan a predicar de hogares si ustedes no lo están viviendo. Escúchenme, este hombre predicando, otro hombre sentado allá atrás al lado de la esposa estaba con unas gafas negras grandes y ella estaba llorando. El pastor estaba al lado, la mira y dice, wow, qué impresionante la unción que su esposo tiene, miren cómo hasta usted, que lo ha escuchado tantas veces, se quebranta. Dice, no, yo no soporto más. Se quitó las gafas, ella estaba golpeada. Dice, antes de venir aquí, él me golpeó. Y ahora le está predicando allá del respeto, del amor entre esposos. Lo peor que le puede pasar entonces a un padre de familia es que sus propios hijos no le crean a usted lo que usted predica. Amén. Hay muchas enseñanzas que mis padres me han dado que ellos no tienen que estarme las recalcando, simplemente porque las vi, las he aprendido y las creo. Ellos no me están recalcando todo el tiempo, haga esto, no haga esto, no. Él ya me lo enseñó porque me lo enseñó a través de su ejemplo. Amén. Y muchos padres de familia han perdido la autoridad moral. Digan, lo peor que le puede pasar a un familiar, a un ser humano, es perder la autoridad moral. Cuando usted pierde autoridad moral, realmente usted lo ha perdido todo. Necesita volver a empezar de cero otra vez. Que no le pase lo de David. David, todo el mundo lo recuerda en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, un adorador impresionante, un hombre que quería andarle arreglando los problemas de otros hogares, pero su propia familia se estaba destruyendo, cayéndose a pedazos. Él era de los que quería ayudar a otros, pero no hacía nada por ayudar a su propia casa. Su hija violada por uno de sus hermanastros, su otro hijo matando a otro de los hermanastros, asesinatos, homicidios, violaciones, de todo en su hogar. Y él quería ser el rey que ayudaba a otros. Yo le recomiendo en el nombre de Jesús en este día, querido familiar, sea usted hijo, sea esposo, usted no sea de aquellos que quieran darle arreglando los problemas a otros cuando su propia casa se está cayendo a pedazos. Empiece por arreglar su propia casa. ¿Cuántos alaban a Dios? Empiece por ordenar su propia casa.
acercó a Ezequías, le dice: ordena tu casa. Porque Ezequías era un hombre de oración impresionante, tanto que él se volteaba y Dios lo oía. Pero ¿sabe qué? Era un desordenado en su propia casa. Dios le añadió 15 años más y nació el peor de todos los peores reyes. ¿Por qué? Porque Dios quería evitar ese nacimiento. Esa noche Ezequías tenía que morir, pero él le pidió a Dios misericordia. Dios le añadió 15 años más de vida. La pregunta es: ¿cómo estás cumpliendo tu papel como esposo, como esposa, como hijo, como hija? Yo concluyo solamente diciendo esto. Una de las pautas principales para que la bendición de Dios repose en la familia es simple y sencillamente, diga, la unión. La unión. El poder del acuerdo dentro de la familia. Mateo 12:25 habla en términos generales que una casa, una familia dividida contra sí misma no puede prosperar, no puede prevalecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay unión hay victoria. Cuando hay unión, una familia unida se mantiene bendecida. Y hay un pensamiento que se lo dije alguna vez, que dice, hablando de los lobos, que el poder del lobo está en la manada y el poder de la manada está en el lobo. Es decir, un lobo herido no puede ayudar a la manada, pero un lobo muy fuerte que sea, si está sin manada, tampoco puede hacer de mucho. Necesita el uno al otro. Querido hermano, usted debe ser agradecido con Dios por la persona que Dios le ha regalado, por los hijos que Dios le ha regalado, por la persona que usted tiene a su lado. Pero valórelo ahora que está allí a su lado, ahora que está vivo. Valórelo, ámelo, cuídelo, respételo. Y sobre todo, pórtese como un verdadero hijo de Dios mientras esté con esa persona. Amén. Yo concluyo con este versículo que está en el Salmo 133, versículo 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Diga, las familias. Las familias. Juntas y en armonía. Diga, juntas y en armonía. Donde hay unión hay comunicación. Donde hay unión hay diálogo, hay felicidad, se puede compartir, se puede hablar. Pero ¿sabe una cosa? El texto sagrado dice que donde hay armonía, si usted lo lee completo, dice: allí el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Si usted lee completo el texto, dice que la unción va sobre la cabeza, que es el sacerdote, el sumo sacerdote. Luego va sobre la barba, diga, la barba. Y luego dice la Biblia que desciende hasta lo más profundo de sus vestiduras. Yo quiero que usted piense en esto, amado hermano y amada hermana, en esta noche. Yo quiero que tome a su familiar, a su esposa, y vamos a orar. Quiero que vengan aquí al frente entre esposo y esposa, y usted escuche esto aquí al frente. Si son esposos, si está con su hijo, si está con su hija, vamos a terminar de esta manera. Vengan aquí al frente como esposos, como familia. Acérquense un momento, póngase de pie un momento y vamos a orar.